Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo tema de nuestra asignatura lectiva. Vamos hoy a hablar, o en este tema en particular, de que nos corresponde esta semana, vamos a estar hablando acerca de las fermentaciones, sistemas de fermentación, entre otras cosas que vamos a estar viendo, ¿no? O sea, especialmente fermentaciones sumergidas y fermentaciones sólidas. Entonces vamos a comenzar de una vez con este tema tan importante en esta asignatura. Bueno, lo primero que tenemos que ver son los fermentadores, su diseño y construcción, ¿ok? Y para poder saber cómo debemos construirlo y cuál es su diseño, tenemos que saber qué queremos nosotros sacar de esos fermentadores, ¿ok? Y bueno, y aquí está la función principal de un fermentador, que es proveer un ambiente adecuado para que un microorganismo pueda producir biomasa, metabolitos, entre otras cosas, de forma óptima. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso y tomando eso en consideración, entonces ahora podemos saber cómo vamos a diseñar un bioreactor adecuado para nuestro propósito. ¿Okay? Y los parámetros más importantes en este caso tiene que ver con la forma como se va a agitar, tiene que ver con la forma como se va a transferir oxígeno al medio, si este es un proceso que es aeróbico, cómo se va a controlar el pH, si es que hace falta controlarlo, cómo se va a controlar la temperatura de una vez que inicie la fermentación y entonces se comienza a producir calor metabólico y en el caso de la fermentación sumergida, cómo vamos a controlar la producción de espuma, que como vamos a ver más adelante, es una cosa súper complicada y bien fastidiosa que se producen en las fermentaciones sumergidas que llevan agitación y aireación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de estos parámetros en detalle para ver cómo se pueden manejar. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el esquema general de un fermentador o de un bioreactor, obviamente de fermentaciones sumergidas, ¿no? Entonces, en este caso, eh, fíjense que tenemos un recipiente. Este recipiente tiene unas ciertas dimensiones, pero esas dimensiones no son puestas al azar. Esas dimensiones tienen una razón que los ingenieros mecánicos industriales han logrado determinar para dar las mejores condiciones o las condiciones más óptimas a este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, fíjense que por lo menos el ancho del fermentador tiene un diámetro que es, bueno, DT, ¿ok? Determinado, llamado DT, ¿ok? Fíjense entonces que el punto en el cual ya hasta donde llega el líquido, el medio de fermentación, que es este que está acá, hasta la base del fermentador, es igual a DT, ¿ok? Entonces, bueno, es aproximadamente, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, que el ancho de las paletas, estas son paletas de agitación, ¿ok? Este es una barra que está unida a un motor acá arriba, ese motor da vueltas y estas paletas giran, ¿no? Para agitar el líquido. Y entonces fíjense que, por ejemplo, el ancho de las paletas de punta a punta es 1/3 de DT, ¿ok? Fíjense que la distancia desde la última paleta hasta el fondo es 1/3 de DT también, ¿ok? Fíjense que en este caso que tenemos unas cosas que se llaman baffles o deflectores, que son estas estructuras que están acá. Esas estructuras pueden estar pegadas a la pared del fermentador o pueden estar como una barra colocada desde la tapa, ¿no? Y entonces allí esas baffles o esos deflectores que están allí son como unas barras planas, ¿ok? Y entonces esa barra plana tiene la función de generar turbulencias dentro del fermentador a medida que esto se va agitando. Si, a medida que estas paletas aquí se van agitando, fíjense que en el cursor cómo va haciendo, ¿okay? El medio va dando vuelta en este sentido, ¿ok? Pero si estas baffles no estuvieran, entonces él iría simplemente en forma circular, ¿ok? Sin embargo, el líquido cuando choca contra el deflector, choca, por supuesto, y va hacia arriba o hacia abajo, y eso genera turbulencia y eso mejora el sistema de agitación, ¿ok? O la eficiencia propiamente de la agitación, ¿ok? Fíjense que este fermentador, además de las dimensiones que ya les mencioné, bueno, y estos baffles tienen miden más o menos 1/12 del diámetro del fermentador, ¿ok? Fíjense que los fermentadores también tienen un aspersor de aire que bota aire con burbujas muy pequeñas. Ya vamos a ver por qué tienen que ser pequeñas esas burbujas. ¿Okay? Y está justamente debajo de las paletas del fermentador. ¿Okay?
Entonces eso trae como resultado que ni bien la burbuja salga, de una vez la paleta la incorpora a su vórtice de agitación y entonces eso mejora también la oxigenación y la agitación. ¿Okay? Entonces esta posición acá de las personas no es casualidad, tiene una razón y es mejorar el sistema de aireación, ¿okay? Que sea lo más efectivo posible. Fíjense que también estos sistemas pueden tener un encamisado, este jacket que está aquí, que significa chaqueta, en español, en la industria en idioma español, ese sistema se denomina encamisado, ¿ok? Y básicamente es como un recipiente que está por fuera, que como que abraza, ¿no? Que abraza al fermentador y tú por ese conducto le puedes hacer pasar agua a cierta temperatura, de tal manera que se enfríe las paredes del fermentador, el calor que está generando el microorganismo pasa a calentar esa agua y entonces el agua entra fría, sale tibia, caliente, ¿ok? Y entonces así uno puede enfriar ese fermentador. Y no, lo que pasa es que esa no es la única manera de enfriar, se puede hacer por un encamisado o también se puede hacer a través de un serpentín, que es un sistema de tubería que van dentro del fermentador, ¿ok? Y entonces el agua pasa por dentro de esa tubería, el agua ni en la chaqueta ni en el serpentín jamás tocan el medio de cultivo directamente, sino que pasan a través de su sistema, ¿ok? Arrastrando calor y entonces manteniendo una temperatura más o menos óptima, ¿ok? Entonces es así como funcionan esos sistemas de enfriamiento en estos fermentadores, ¿ok? Bueno, el diseño, la calidad de construcción, modo de operación y nivel de sofisticación dependen del organismo, las condiciones óptimas de operación, el tipo de producto, la escala, bueno, y por supuesto también cuánto dinero dispongas para hacer tu fermentador. Un fermentador puede ser tan sencillo como una fiola en un agitador o puede ser tan complicado como los que vimos en la primera lámina de esta clase, ¿no? Que son fermentadores que tienen todas las condiciones y todos los aparatos para medir todas las variables que hacen falta controlar de este tipo de procesos. ¿Okay? Las condiciones de asepsia no son fundamentales en cultivos extremos. ¿Qué son cultivos extremos? Cultivos de termófilo, cultivos a condiciones de pH extrema, de salinidad extrema. ¿Okay? Porque bueno, ahí los niveles de contaminación no son tan altos como si estuviera creciendo en un medio muy rico como LB o papadestros. ¿Okay? Y bueno, y por supuesto en los cultivos de organismos nativos, es decir, si yo quiero saber qué tipo de organismo tengo un determinado material, el material obviamente yo no lo voy a esterilizar, más bien le voy a agregar algún tipo de componente nutritivo allí para que esos microorganismos puedan crecer y entonces ver qué sale de todo eso. ¿Okay? Bueno, aquí están las características de un fermentador. Primero, tiene que soportar esterilizaciones y usos sucesivos. ¿Okay? No pueden ser de plástico. No es que no puedan ser, sí pueden ser de plástico, pero si son de plástico, los procesos de esterilización no deben ser los tradicionales con calor húmedo en autoclave, ¿no? Obviamente. Tiene que ser otro sistema o usar usados en bioprocesos que no requieren una esterilidad extrema, ¿ok? Entonces, bueno, en ese sentido, tú pudieras utilizar fermentadores que no sean de vidrio o que no sean esterilizables directamente, que sean de plástico o de fibra de vidrio. ¿Okay? Como por ejemplo tanques, hay muchos bioprocesos que se hacen a través de tanques de agua de casa, pues los azules esos que están por ahí encima de las casas y funcionan bastante bien, pero eso por supuesto no se calientan a 120 grados Celsius. Hay otras maneras en la cual tú puedes al menos pasteurizar todo ese proceso, limpiarlo bien y el proceso puede hacerse sin problemas bajo esas condiciones. ¿Okay? Debe utilizar materiales no tóxicos, resistentes a la corrosión. Los pequeños tienen que ser de vidrio o de acero inoxidable y en escala piloto, es decir, en una escala intermedia, pueden ser de acero inoxidable con superficies internas pulidas para evitar el efecto cortante de algunos de estos materiales. Y a gran escala, generalmente es de acero templado con plástico o vidrio incorporado, especialmente en las partes de bocas de visita o de visualización de niveles, generalmente ahí es donde están las partes de vidrio. Los fermentadores de 1000 litros o más tienden a estar encamisados, ¿ok? O tener algún tipo de sistema de enfriamiento, ya sea encamisado o un tipo de serpentín, ¿ok? Los bioreactores para fermentaciones asépticas, ¿ok? No deben existir contacto, ¿ok? Entre las partes, sesiones estériles y no estériles. Por ejemplo, en el caso del encamisado del serpentín, el agua que pasa a través de ellos no debe estar en contacto jamás con el medio, no deben haber fisura,
ni nada por el estilo que vaya a contaminar el medio de cultivo. ¿Okay? Igual otras partes movibles, etcétera, hay que tener mucho cuidado con respecto a, a ellos para que no se vaya a contaminar. ¿Okay? Cualquier parte que vaya a estar en contacto con el medio de cultivo y el microorganismo tiene que ser esterilizable. ¿Okay? El diseño debe permitir la inoculación, el muestreo y cosechas asépticas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el caso de bueno, obviamente para la inoculación tú tienes un medio, un fermentador, necesitas alguna forma sencilla, rápida, eficiente y no contaminante de introducir el inóculo que tú necesitas para eso. ¿Okay? Entonces allí eso por un lado. Después el muestreo, bueno, a medida que va avanzando el proceso, yo necesito saber cómo va el proceso. Entonces, para eso yo debo sacar una muestra, medir pH, determinar concentración celular, UFC, cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido puede haber algunas cosas allí. Y en el caso de las cosechas asépticas, entonces también eso puede ser importante porque nosotros hacemos eso para hacer para obtener el producto final en el dado caso de que haga falta hacer ese tipo de cosecha, ¿okay? Bajo esas condiciones. La limpieza in situ es una limpieza que facilita, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del bioreactor, pero en ese caso lo que tratamos es de no tener que desmontar todo el aparataje que tiene que ver con el fermentador para hacer labores de limpieza. ¿Okay? Entonces, fíjense en esta foto que está aquí, miren este fermentador con todas las bombas, tuberías, accesorios que están unidos a ese fermentador. Imagínense que tengamos que desmontar todo eso, llevar eso a un patio o a una sala de lavado para que entonces se pueda lavar y esterilizar, ¿no? Suena y luce complicado, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una limpieza y esterilización en el mismo sitio, por supuesto que facilita las labores y no tenemos que estar perdiendo tiempo en estar montando y desmontando el fermentador. ¿Okay? Bueno, ¿qué tal los sistemas de tubería en un fermentador? Tienen que ser adecuados para soportar trabajo. ¿Okay? Si son líneas que van a llevar agua caliente, tienen que estar adecuadas para ese trabajo. Bajo las condiciones, material, si es un tubo de plástico soldado, tiene que tener la pega adecuada para agua caliente, entre otras cosas. Entonces, uno tiene que planear bien para poder tener la tubería adecuada para ese tipo de trabajo. Preferiblemente que hay que evitar las partes horizontales, porque las partes que están horizontales tienden a acumular líquidos, ¿no? Entonces es mejor o que esté en posición vertical o en su defecto inclinado, de tal manera que cualquier acumulación de líquidos se vaya muy rápidamente y no quede atrapada en las tuberías y eso puede ser alguna fuente de contaminación. No debe tener uniones innecesarias ni solaparse, especialmente tuberías que en algún momento hay que sacarlas, hay que planificar bien todo el sistema de roscas para poder desarmarlo muy fácilmente, ¿no? Y además que no queden superpuestas uno con respecto a la otra, porque entonces después tenemos que sacar esta primero para sacar la otra que está más atrás, entonces hay que planificar bien la forma como se va a colocar esas tuberías, ¿okay? No debe tener espacios muertos, tiene que ver también o estar relacionado con la parte de las tuberías horizontales. No debe tener conexiones salientes, porque siempre alrededor de los fermentadores hay movimientos de personas, carritos con equipo, materiales, bultos, etcétera, y entonces eso pudiera conllevar un accidente. Hay que tratar de mantener todo lo más cercano posible al fermentador propiamente dicho. Debe tener indicadores de presión, eso es muy importante porque nos indica a la hora, por ejemplo, de esterilizar que todo está bien, ¿ok? Y además de eso, en el momento de hacer nuestra fermentación también que no vaya a haber aumentos de presión dentro del sistema. ¿Okay? Válvulas de presión de seguridad también son importantes. En el dado caso de que haya un evento brusco de la presión, esas válvulas pueden hacer un exhaust del exceso de presión y entonces liberar esa presión extra. Y esto también, por supuesto, es muy importante a la hora de esterilizar también. Las bombas pueden ser fuentes de contaminación. Preferiblemente esas bombas deberían ser esterilizables. Están las bombas sanitarias, que son las que se usan para llenar agua, pero hay también unos modelos de bombas que son esterilizables, que uno las puede meter en una autoclave, al menos algunas partes de ella. El motor propiamente dicho no, pero
pero sí la parte que está en contacto con el líquido, ¿ok? Entonces eso, si uno la puede esterilizar mucho mejor, porque eso entonces te permite tener unas condiciones mucho más adecuadas. Si hay alimentación por gravedad, mejor, porque entonces eso te evita el uso de bombas. Entonces uno simplemente abre una llave, si lo tengo a diferentes alturas, puedo movilizar líquidos de un tanque a otro simplemente utilizando la gravedad. ¿Okay? Pero bueno, hay que planificarlo bien. Tenemos un condensador, hay veces que los sistemas fermentativos trabajan a una temperatura un poco alta y puedes comenzar a tener problemas de evaporación, ¿no? Y entonces en esos casos se utiliza un condensador para agarrar ese vapor de agua y condensar esa agua y devolverla otra vez al fermentador de tal manera que se pierda menos agua, ¿ok? Entonces, lo ideal sería que ese condensador fuera esterilizable para evitar entonces también contaminación. Contención de gases, si sabemos que estamos produciendo gases que pueden ser peligrosos, entonces hay que tratar de contener esos gases de alguna manera o al menos filtrar. ¿Okay? Bueno, las condiciones físicas y químicas, cada cosa que entra o salga del fermentador debería ser monitoreado y hacer un balance en materia y energía. ¿Okay? Hay unas características intrínsecas que no pueden ser balanceadas, como la temperatura, la presión, el calor específico. ¿Okay? Y hay unas extrínsecas que sí, como la masa, el volumen, la energía. ¿Okay? Entonces, bueno, uno puede tener masa, energía, la cantidad de carbono, cantidad de nitrógeno, cantidad de oxígeno. ¿Okay? Todos esos parámetros yo puedo volarlos antes y después de la fermentación. De tal manera que yo pudiera estar entonces haciendo esos balances en materia de energía y entonces de calcular una cosa que se llama el rendimiento máximo permisible en un proceso fermentativo. Un rendimiento máximo permisible es un rendimiento teórico que me permite saber cuánto yo puedo obtener si todo el carbono, por ejemplo, que está en el medio de cultivo, pasara a formar parte de la biomasa o del producto que yo voy a producir en un método determinado. Entonces yo con ese rendimiento máximo permisible teórico, yo puedo ver mi rendimiento real y ver si estoy muy lejos o estoy muy cerca, entonces decidir si puedo modificar alguna variable para ver si puedo acercarme lo más posible a ese rendimiento máximo permisible. ¿Okay? Además, que este tipo de cálculo también te da, por supuesto, la eficiencia del proceso. Es bien importante tenerlas en cuenta todo eso. Bueno, ¿qué tal la agitación? En la agitación hay una mezcla de 3 fases, especialmente cuando tenemos un medio que está particulado, que tiene partículas en suspensión. Entonces, bueno, está la fase sólida, líquida y gaseosa. La líquida es el agua que está en el medio. Las sólidas son las partículas en suspensión y la gaseosa entonces se referiría a las burbujas que están en ese fermentador, ¿okay? Que están aportando el oxígeno necesario para que el proceso se dé de forma adecuada. La agitación busca producir condiciones homogéneas, ¿okay? Transferir calor, gases y nutrientes de forma homogénea en todo el cultivo, ¿okay? El microorganismo solamente puede tomar oxígeno de la fase acuosa, ¿okay? Entonces yo tengo que hacer que todo el oxígeno que está en la burbuja que yo estoy metiendo en un momento determinado, tengo que hacer que pase de estado gaseoso a estado líquido, es decir, que se disuelva en el agua, en el medio de cultivo. ¿Okay? Y la agitación, como vamos a ver más adelante, ayuda a que este proceso se dé de forma adecuada. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí eso de igual lo vamos a conversar después cuando hablemos de aireación. ¿Okay? Pero en este momento puedo decirles que la agitación provoca retención de burbujas de aire en suspensión. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un fermentador y ese fermentador está burbujeando por aquí abajo, ¿ok? Y entonces ese fermentador, ¿ok? La burbuja sale por el aspersor que les dije hace rato, ¿ok? Sale y si yo no tuviera agitación, la burbuja haría esto y se va hacia la parte de arriba. En unos pocos, menos de unos segundos, ya pierde la burbuja, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el medio estuviera agitándose? Fíjense, el efecto de la tensión, la burbuja ya no haría esto, sino que más bien haría un efecto como de vórtice, ¿no? O sea, estamos aumentando el tiempo que la burbuja pasa en el medio de cultivo y eso le da, ojo, son unos segundos más, tampoco es que va hasta media hora, ¿ok? Pero esos pocos segundos más, si la demanda de oxígeno es fuerte, entonces eso le permite al medio de cultivo, ¿okay? Absorber toda la mayor cantidad de oxígeno posible para entonces que pase de estado gaseoso a estado líquido y pueda ser utilizado por el microorganismo.
También la agitación reduce el tamaño de la burbuja e incrementa la superficie para la transferencia de oxígeno. En una fermentación no nos conviene que la burbuja sea grande, ¿ok? Si ustedes han visto una pecera alguna vez en su vida, si la han tenido o si la han visto en las tiendas de animales, sabrán que las burbujas no tienden a no salir directamente de un tubo, sino que eso lo hacen pasar por una piedra pómez, una piedra porosa, ¿ok? De tal manera que no sale una burbuja grande, sino que salen muchas burbujas pequeñas. ¿Okay? Eso tiene una razón de ser, no es casualidad, y es que estamos, ahí lo que se está tratando es de aumentar la superficie de la burbuja que está en contacto con el líquido. Si yo tengo una sola burbuja, entonces lo que está en contacto, supóngase que te sale la burbuja, lo que está en contacto con el líquido, bueno, es toda la parte externa de esa esfera, ¿ok? Todo esto es lo que está en contacto. Pero si yo agarrara y tuviera esto, lo convierto en muchas burbujas pequeñas, entonces ahora voy a tener también este espacio y este espacio y este espacio y este espacio, y entonces a la final, al tener muchas burbujas pequeñas, yo aumento la superficie, ¿ok? De la interfase gas-líquido, ¿ok? Y eso me permite entonces mejorar la transferencia de oxígeno a la fase líquida, ¿ok? De todas maneras, eso lo vamos a ver después también cuando hablemos de aireación, ¿ok? Pero eso es lo que quiero que se quede en este momento. Mientras más pequeña la burbuja, mayor superficie va a haber y por lo tanto va a ser más eficiente la aireación en el proceso. Evita la coalescencia de las burbujas también. Si yo agarro, tengo un aspersor que me saca burbujas chiquiticas, entonces yo a la final, si yo no agito, ellas van a tender a unirse y ellos se van a hacer unos burbujas más grandes y eso no me conviene, como ya les dije anteriormente. Entonces, pero mantener la agitación dentro del fermentador evita en cierto grado que las burbujas coalescan entre sí y formen burbujas más grandes. ¿Okay? Disminuir el grosor de la película de la interfase líquido-gas. Esa es la capa limitante, ¿ok? Y entonces eso también lo vamos a ver ahorita cuando veamos aireación también. Y hay que tener preocupación o hay que estar pendiente de agitaciones excesivas o muy lentas. Las muy excesivas, si el microorganismo es sensible a la agitación, entonces puede haber un efecto de lisis, de ruptura. Mientras que si son muy lentas, entonces puede haber problemas de heterogeneidad dentro del cultivo. Entonces, bueno, tiene que tener el nivel de agitación necesario y exacto. Bueno, dentro del mecanismo de agitación tenemos los reactores de tanque agitado o STR, tenemos los sistemas neumáticos y tenemos los sistemas hidrodinámicos. Veámoslos cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos el sistema de tanque agitado, que es el que vimos al inicio de esta clase. Fíjense que el que yo les mostré anteriormente tenía una sola paleta, pero fíjense que a lo largo del eje que está conectado al motor que está aquí afuera y que da vueltas, ¿ok? Yo puedo tener tantas paletas como yo quiera. De hecho, hay unos sistemas de agitación, estos son por paleta, pero hay un sistema de agitación que las aspas están en forma de V y eso te hace que haya un efecto de vórtice, no de agitación horizontal, sino que más bien hace como un vórtice hacia abajo, ¿no? Eso también es otro sistema de agitación que puede existir, ¿no? Bueno, entonces aquí están los baffles o deflectores, que son estos que están acá. Este es el encamisado, la parte de aquí afuera es el encamisado. Este es el aspersor. Estas son las paletas de agitación. Esto que está aquí es un puerto de adición. Por aquí se puede colocar el inóculo, se puede agregar ácidos o bases. ¿Okay? Esto es un exhaust para gases. Y bueno, entre otras cosas que pueden haber aquí en estos reactores de tanque agitado. ¿Okay? Entonces, bueno, tiene todas esas características, ya les hablé de todas esas cosas. El sistema de tipo airlift o neumático no tiene partes móviles de agitación. Se basa en la adición de aire, ¿ok? En este sistema, ¿ok? A través de un compresor, el aire estéril pasa por acá, entra por un sistema de tuberías internas y el líquido tiende a hacer este movimiento, ¿ok? Como el aire va en este sentido, el líquido hace así y este líquido también hace así, va bajando otra vez y sube, entonces permite hacer una agitación, ¿no? Esto es bien bueno para sistemas por ejemplo, microorganismos que son muy sensibles al corte o que no tienen mucha demanda de oxígeno, no generan mucho calor metabólico, ¿ok? De cualquier forma hay que probar cuál es el sistema que más conviene en cada caso, ¿ok? Y el hidrodinámico, no me gusta mucho porque implica sacar el medio de cultivo del reactor. Básicamente lo que hace es que va sacando medio y a través de una bomba, esa bomba pasa por un sistema de tubería que se enfría con un encamisado
y después se vuelve a inyectar otra vez al medio de cultivo, ¿no? Entonces, bueno, creo en mi opinión, yo nunca lo he probado directamente, pero en mi opinión, creo que eso es un riesgo de contaminación alto, ¿no? Pero capaz estoy equivocado, no lo sé, pero eso sistema a mí nunca me han convencido mucho. Bueno, aquí está la transferencia de calor, ¿no? En este caso, necesitamos transferir calor suficiente del que se produce por calor metabólico, por el crecimiento del microorganismo, para mantener nuestro proceso dentro de un esquema de temperatura que sea compatible con el bioproceso que estamos haciendo. Si mi bioproceso está diseñado para funcionar a 30 grados Celsius o 25 grados Celsius, si yo no controlo la temperatura de mi bioreactor, este fácilmente puede alcanzar los 40 o 50 grados. ¿Okay? Entonces eso no nos conviene porque eso va a traer como consecuencia que el microorganismo va a sufrir y no va a poder ejercer su función y crecer eficientemente. ¿Okay? Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces tenemos que manejar el calor generado por metabolismo y agitación mecánica. También hay una disipación o acumulación de calor, por supuesto va a depender del proceso, ¿okay? Y puede haber entonces una chaqueta externa o un serpentín interno, como ya les mencioné. El fluido nunca entra en contacto con el medio de fermentación, también ya se los había mencionado. Estos sistemas también son usados para esterilizar por adición de vapor, ya sea en el serpentín o ya sea en el encamisado. Uno puede agregar por allí vapor o agua muy caliente, entonces podemos hacer una especie de esterilización a través de esas metodologías. ¿Okay? Bueno, tenemos la aireación, tenemos que ver la estructura del rociador. Es básicamente un material poroso que hace que la burbuja se haga lo más pequeña posible. Por supuesto, su diseño va a determinar el tamaño de la burbuja que sale. Burbuja muy pequeña, mayor superficie de transferencia, pero si son muy pequeños los difusores tienden a taparse y van a requerir más presión. De hecho, en el laboratorio tenemos uno de metal que era de poro muy fino y lamentablemente se tapó y ya no tenemos manera de usarlo en este momento. Tenemos que buscar la forma de taparlo con un ácido o algo así por el estilo. Bueno, también hay que tomar en cuenta que la solubilidad del oxígeno disminuye con los aumentos de la temperatura. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta y es una razón más para mantener la temperatura a una condición correcta. Pues, ¿okay? En procesos con muchas células, el oxígeno entonces se puede convertir en un factor limitante. De hecho, generalmente el momento de mayor deficiencia de oxígeno generalmente es cuando estamos en fase exponencial de crecimiento, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es el momento de mayor demanda de oxígeno, de mayor calor metabólico, ¿ok? Entonces la combinación de una mayor demanda con un aumento de la temperatura que disminuye la solubilidad de oxígeno, entonces allí en ese momento pudiéramos, que es cuando más le hace falta, pudiéramos tener un déficit. Entonces tenemos que garantizar que las condiciones nos permitan un suministro adecuado del oxígeno en esas condiciones. ¿Okay? Bueno, la aireación requiere un suministro y dispersión de aire u oxígeno de forma estéril. De hecho, cualquier aire que tú vayas a meter en el fermentador tiene que pasar primero por un filtro que tiene que estar estéril, por supuesto, de tal manera de darle las condiciones adecuadas para ese proceso. Debe haber una purga de metabolitos volátiles no deseados para que se vayan del proceso CO2, por ejemplo. ¿Okay? Eliminación de humedad y vapores del aceite de compresor, si es que hay una bomba involucrada en todo eso. Entonces tenemos que estar pendientes de que esos vapores del aceite no vayan a afectar el proceso. Tiene que haber un filtro a la entrada y un filtro a la salida. Un filtro a la entrada para poder meter el aire y debe haber una salida por donde el aire pueda salir, porque si no se generan presiones altas. Y ahí también debería haber un filtro o algún sistema de trampa que no permita la entrada de contaminación a través de ello. El sistema rociador, ya le dije entonces que de él va a depender el tamaño de la burbuja, ¿ok? Y a qué tasa de flujo hay que colocar el aire. Bueno, todo depende del proceso del microorganismo, pero generalmente es entre 0,5 y 1 veces de volumen de aire por volumen de medio por minuto. Es decir, va a ser entre 0,1 y 1 litros de aire, ¿ok? Por el litro de medio en cada minuto de proceso. ¿Okay? Eso, y ustedes dirán, ¿y cómo se mide eso? Bueno, con un aparato que tiene una pelotita, ¿ok? Y tiene una escala, y entonces tú le haces pasar aire a través de allí, y la pelotica se levanta, y entonces él te dice cuántos litros están pasando por minuto. No es nada complicado.
Es una pelotica liviana que se levanta allí con el paso del aire. ¿Okay? Entonces, bueno, eso se hace así. El tanque agitado, el suministro de aire está justo debajo de las paletas de agitación. Ya le dije por qué, ¿no? Hace rato les había dicho. Bueno, que tenemos la transferencia de oxígeno. Necesitamos hacer un cambio de fase. Necesitamos hacer que el oxígeno pase de la burbuja en estado gaseoso, ¿ok? Pase a estar en estado líquido en el medio de fermentación. Eso depende, por supuesto, de la temperatura. Acuérdense lo que dije de la solubilidad de oxígeno con la temperatura hace rato. Depende de la presión, ¿ok? De la presión parcial de oxígeno. Depende, por supuesto, también de la superficie de la burbuja. ¿Eh? También va a depender de la composición química del medio, del sistema rociador, de la velocidad de agitación, de la viscosidad del medio, del balance tasa de suministro a tasa de utilización, porque eso nos va a dar un gradiente. ¿Ok? Mientras mayor sea ese gradiente, por supuesto, más oxígeno va a pasar del estado gaseoso al estado líquido. ¿Ok? Y se puede hacer un incremento de presión, mejorar las entradas de aire, mejorar la agitación, incluso enriquecer en oxígeno para aumentar esa transferencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque al enriquecer con oxígeno, entonces voy a tener un gradiente mayor, ¿no? Mucha más concentración en la burbuja de aire, menos concentración en el líquido, y al haber un mayor gradiente, entonces se va a favorecer el movimiento de oxígeno hacia el líquido. ¿Okay? Pero eso hay que evaluarlo bien porque meterle oxígeno, o sea, aire enriquecido con oxígeno a un fermentador, y dependiendo del tamaño pudiera ser bastante costoso, ¿no? No estamos hablando de una fiolita, capaz estamos hablando de un fermentador de 10.000 litros, ¿no? Entonces no es cualquier cosa meter aire enriquecido en oxígeno, capaz hay que agotar otras instancias antes de irnos por una medida tan extrema como esa, ¿no? Mejorar la agitación, meterle más presión de aire, entre otras cosas, ¿no? Que ya le dije que se pueden hacer ahí. Bueno, aquí tenemos algunas resistencias a la transferencia de oxígeno. Fíjense que tenemos una cosa que se llama el KSULA, es un parámetro que se utiliza para escalar bioprocesos, que tiene que ver, por supuesto, con el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Básicamente es una medida de la capacidad de aireación de un fermentador y es usado en escalamiento. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ese factor, fíjense que es la tasa de transferencia de oxígeno, ¿ok? Es básicamente el gradiente de oxígeno, ¿ok? Que es la concentración de oxígeno saturado entre la concentración de oxígeno de un momento determinado durante la fermentación, entre el KSUL, que es el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. ¿Ok? Ya le voy a explicar cómo se calcula el KSULA o la forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, pero antes de eso quiero que vean las resistencias a la transferencia de oxígeno. Fíjense que esto que está aquí es un esquema que me permite ver una burbuja, ¿ok? Y esa burbuja entonces tiene en su alrededor una capa limitante. ¿Se acuerdan de fisiología vegetal que yo les decía que las hojas por fuera tienen una capa limitante? Espero que se acuerden. Entonces, bueno, resulta que aquí también es una capa de líquido que rodea la burbuja, que tiene características especiales que son distintas al resto del medio de cultivo. ¿Ok? Entonces, incluso el microorganismo, que es esto que está aquí esquematizado, también tiene una capa limitante que es esta que está acá por fuera. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense todas las resistencias que tiene que pasar el oxígeno. Cuando terminen de ver esto, dirán, esto es un milagro de Dios, que el oxígeno llegue hasta allá. ¿Okay? Entonces, bueno, la cosa va así. El primer paso de resistencia es que yo tengo que mover el oxígeno desde un punto de la burbuja hasta el borde, ¿ok? Hacia el borde donde está la interfase gas-líquido, ¿ok? Una vez que eso ocurre, esto se debe esencialmente a un gradiente de concentración. Si aquí hay una demanda, aquí la concentración de oxígeno es baja en comparación con acá que es alta, entonces va a haber un movimiento neto hacia las zonas donde hay menor concentración de oxígeno, que es en principio esto que te acabo, esto va jalando oxígeno en este sentido. Si aquí baja, aquí el oxígeno se va moviendo en este sentido según el gradiente de concentración. Una vez que el oxígeno está en el borde de la interfase gas-líquido, entonces tiene el segundo paso de resistencia, que es el cambio de fase. ¿Okay? Entonces ese cambio de fase va a ocurrir a una determinada velocidad y entonces entonces el cambio de fase pasa a la capa limitante. Y una vez que pasa, que está en la capa limitante, viene la tercera resistencia, que es el paso al medio líquido propiamente dicho. ¿Ok? Entonces ahí después hay un movimiento de oxígeno por gradientes de concentración hacia los sitios de utilización, dícese entonces en la célula microbiana. Después llega otra vez a la capa limitante que rodea al microorganismo, ¿ok? La pasa,
después pasa la pared celular, pasa la membrana plasmática, se tiene que mover en el citoplasma a través también de su gradiente de concentración. Ya me cansé. Después tiene que llegar a la mitocondria, tiene que entonces pasar la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna, llegar a la materia de la mitocondria y allí es donde entonces se utiliza el oxígeno en la respiración celular propiamente dicho, ¿no? Como obviamente aceptor final de electrones en todo ese proceso que ya vimos en bioquímica alguna vez. Entonces, bueno, fíjense entonces lo complicado que es, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo mejorar esto? Bueno, controlando la temperatura, puedo disminuir el tamaño de la burbuja para que tenga más superficie, puedo agitar para reducir el tamaño de la capa limitante en la burbuja y en el microorganismo, ¿ok? Puedo aumentar la presión de aire para entonces hacer esto más concentrado y que el gradiente de concentración de oxígeno sea mayor, ¿ok? Entonces, todas esas son cosas que se pueden hacer para aumentar la eficiencia de transferencia de oxígeno desde el aire de la burbuja hasta el fermentador propiamente dicho. Bueno, y después ahora yo les decía en la lámina anterior cómo se calcula el K/LA. Bueno, primero saturamos el medio con oxígeno, ¿ok? Después de eso reemplazo el aire, ¿ok? ¿Cómo lo saturo? Disculpen, vamos a recapitular. Yo tengo un sistema, ¿ok? De un fermentador que yo tengo en el laboratorio, ¿ok? Entonces yo quiero calcular el K/LA para ese fermentador, para ese medio de cultivo bajo esas condiciones, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo calculo? Preparo mi fermentador, le pongo el medio de cultivo, ¿ok? No lo inoculo porque aquí no me interesa en este momento qué microorganismo le voy a poner, lo que me interesa es mi capacidad para meterle oxígeno a ese sistema, ¿ok? Y no tiene nada que ver con el microorganismo todavía, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro, le pongo el medio, lo esterilizo inclusive, todo eso y le empiezo a meter aire, ¿ok? Ese sistema tiene que tener un electrodo de medición de oxígeno disuelto, ¿ok? Y entonces ese electrodo me va a decir cuando yo llego a mi capacidad de saturación. Llegué a tantas ppm, ¿ok? A tanto por ciento, ¿ok? Ese es mi sistema bajo esas condiciones. Esa es mi capacidad de saturación del sistema en cuanto a concentración de oxígeno, ¿ok? Entonces, una vez que lo tengo saturado, entonces voy a reemplazar el aire que estoy metiendo con mi compresor, que estoy metiendo aire normal. Entonces yo voy a reemplazar ese aire por nitrógeno gaseoso, ¿ok? Entonces voy a hacer que la cantidad de oxígeno baje hasta un 10% del valor que tenía inicialmente. Si tenía 70 ppm, lo voy a bajar a 7 ppm, ¿ok? Una vez que esté en 7 ppm o el 10% de su valor inicial, entonces quito el nitrógeno y vuelvo a meter oxígeno, vuelvo a meter aire comprimido, ¿ok? Y entonces ahí mido la curva de resaturación, ¿ok? Del sistema, la curva de reoxigenación, ¿ok? Esa curva, ¿ok? Entonces yo voy midiendo en el tiempo cómo va aumentando la cantidad de oxígeno disuelto en el sistema, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Lo calculamos de la siguiente manera, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos nuestro sistema a un 100% de saturación, ¿ok? Le meto nitrógeno en este punto, ¿ok? La cantidad de oxígeno baja a un 10% de su valor. En este punto le vuelvo a meter oxígeno otra vez, quito el nitrógeno, le meto oxígeno y mido la curva de reoxigenación. Si yo esto lo grafico en función del tiempo en una escala logarítmica, esto me va a dar una pendiente negativa, ¿ok? Y la pendiente de esa recta es menos K/LA, ¿ok? Entonces ahí, y eso me va a dar una idea de la capacidad de saturación del sistema. Más allá de todo esto, uno puede ver y estar midiendo constantemente la concentración de oxígeno disuelto con tu electrodo en todas las fases de crecimiento del microorganismo y verificar que no se convierte en un factor limitante, inclusive en la fase exponencial de crecimiento. Si se convierte en un factor limitante porque llega a cero y ves que eso hace que la velocidad de crecimiento baje, entonces hay que mejorar de alguna manera el sistema de oxigenación, ¿okay? Ya sea metiéndole más presión o por los mecanismos que ya les mencioné hace tiempo. Bueno, control del fermentador y monitoreo, hay que controlar la aireación, la mezcla, la temperatura, el pH, la formación de espuma. Acuérdense que la espuma es un problema porque yo estoy agitando, estoy haciendo que eso se esté batiendo en todo momento. Además de eso, estoy metiendo burbuja y si mi proceso está formando sustancias tensoactivas, acuérdense que cuando el microorganismo crece empieza a formar cualquier tipo de cosa. Entonces, si forma sustancias tensoactivas, el burbujeo con la agitación hace que se forme espuma. ¿Ok?
y esa espuma, incluso he visto casos en los cuales se salen del fermentador y mojan todo el piso, y bueno, eso es un terrible y son fuentes de contaminación y eso no queremos que pase, ¿no? Entonces, para controlar la espuma se utilizan unos antiespumantes que pueden ser muy caros o muy baratos. Un buen antiespumante puede ser aceite de maíz agregado al medio de cultivo antes de esterilizar el fermentador, ¿ok? O en su defecto puede utilizar antifón de Sigma, pueden utilizar otro tipo de, o sea, hay muchísima información en el mercado de las fermentaciones con respecto a antiespumantes, ¿ok? Es simplemente para que sepa que eso está todo más o menos descrito. Tiene que haber sensores internos, todos sensores internos tienen que ser esterilizables. El electrodo de pH tiene que ser esterilizable. El electrodo de oxígeno tiene que ser esterilizable. Tiene que haber una toma de muestra de forma séptica y que sea fácil y sencilla, que evite la contaminación. Tiene que ser fácil adicionar ácido base si el pH para nosotros es un problema. Y la modificación del pH y la temperatura puede ser incluso de forma automatizada. Hay bioreactores que tú le dices, mira, esa cosa que está allí no quiero que suba de 35 ni baje de 30. Ok, entonces él tiene un sistema de calentamiento y enfriamiento que hace que regule la temperatura, el pH, todo dentro de esos parámetros. Okay. Bueno, está el control automático de la temperatura, que es el sistema que les acabo de decir. De hecho, el fermentador que está en el laboratorio podía, antes cuando funcionaba bien, podía hacerlo de esa manera. Entonces tenía una manta de calentamiento que tú ponías allí y él la encendía para calentar. Claro, él calentaba pero no enfriaba. ¿Ok? Pero si la temperatura tiene que estar, por ejemplo, en 35, tú podías ajustarlo ahí a 35 y él se encendía para que se mantuviera esa temperatura. ¿Ok? Bueno, el control de la espuma se genera, ya le dije, por la producción de agentes tensoactivos, puede ser una fuente de contaminación tapado de entradas de aire, etcétera, modifica el medio de cultivo, puede haber una disminución mecánica, y pueden haber agentes químicos para el control. Y no solamente químicos, también hay unas bombas pero son para fermentadores muy grandes, de 10.000 litros, cosas así, que son unas especies de bombas que colectan la espuma y entonces la controlan de esa manera. Entonces combinan agentes químicos con métodos mecánicos de control de la espuma, ¿ok? Para evitar entonces que ésta se forme. Bueno, por ahora es todo lo que les tenía que decir en esta clase de fermentaciones y nos vemos en la próxima donde vamos a hablar de los modos de operación de los fermentadores. Nos vemos en la próxima. Saludos.